tardes, amigos y amigas de Una Loca de Remarte. Bienvenidos a un nuevo programa. Y hoy quiero hablar de un libro y con su autor. Para conocer la realidad del racismo, aquí en un país como el nuestro, pues nada mejor que adentrarse en el libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Aquí hoy, en Una Loca de Remarte, de CIE Radio, tenemos el placer de contar con Moja Jereu y le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar aquí. Un placer, Moja. Para hablar un poquito de la introducción, un poquito de ti, para que no te conozca todavía, que creo que ya muchísima gente te conoce, Vaya, pues que vayan siendo más. que se vayan sumando, que se vayan sumando. Eso es. Bueno, Moja Jerez nació en Huesca, aunque sus orígenes están en Gambia, donde sus padres emigraron hace más de 30 años. En Madrid se formó como periodista y entró en el diario.es, donde gestiona las redes sociales y crea contenido relacionado con el racismo, más bien contra el racismo, ¿no? Podríamos decir. Exactamente. Al final es eso. Y las migraciones. Fue militante durante varios años en SOS Racismo Madrid, donde llegó a ser presidente entre el 2016 y 2018, si el dato no me falla. Es el autor del monólogo ¿Cómo sería mi vida si fuera un negro de película?, donde pone en evidencia los estereotipos raciales sobre la población negra que nos ofrece generalmente las películas, las series, los anuncios, fotografías, etc. Autor de ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Que perdona, Moja, no puedo evitar acordarme de la canción ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Te voy a decir que yo no conocía esa canción hasta que saqué el título del libro y una persona me dijo, ¿pero tú sabías que esto era una canción de los Burning? Y yo, pues no tenía ni idea. Pues así es. Pues en serio, mira, no dejo de tararearla cada vez que veo tu libro, no puedo evitarlo. Pues oye, a mí me gusta este homenaje, ¿no? Como a una época, a una canción que a mucha gente le trae buenos recuerdos, así que vamos. Fíjate. De hecho, con todo el respeto del mundo, podríamos incluso cambiar, es decir, con la misma melodía, pero que hace un negro como tú y transformar un poquito, hacer una nueva versión. Yo si se hace una nueva versión estoy muy dentro de ese barco, ya lo digo. Pues mira, no me des ideas, no me des ideas. Bueno, que es que me voy por las ramas, no puedo evitarlo a veces. Vamos allá. Pues el libro, tenemos que decir que cuenta con un excelente prólogo, aparte de una excelente acogida y repercusión. El prólogo está escrito por Lucía Embomio, periodista, reportera y colaboradora de televisión, y colaboradora para la comunidad de mujeres afrodescendientes, afroféminas. Podéis encontrarla, supongo que en su web, en su página y en En Instagram, todos entre otras. lados. En Eso todos es. lados, en todos lados. Pues Moja, primero es inevitable decirte y preguntarte, ¿por qué este título? El mensaje, la necesidad y el objetivo. Todo tuyo. Wow. Vale. Sí, sí. Bueno, el porqué de este título, porque sentía que esa frase, dicha de forma literal o pensada, está detrás de muchas de las discriminaciones que cuento en el libro, ¿no? Esa sensación de que pertenecemos a lugares en los que no se cree que pertenecemos, ¿no? El hecho de haber nacido en Huesca y que constantemente la gente no asuma que pues, se puede haber nacido en Huesca y ser negro. El hecho de que muchas veces aparezcamos en espacios en los que se cuestione, ¿no? El hecho de que aparezca una persona negra con la mirada, con un gesto o de distintas maneras y con esos discursos, esas retóricas que tienden como a expulsar esa diferencia racial. Todo eso creo que de una forma, pues bueno, pues creo que directa, pero también con un poco de humor, ¿no? Que es algo, un recurso que me gusta utilizar bastante, creo que condensaba como la esencia del libro. Y creo que a partir de ahí, pues bueno, pues trato de desarrollar cómo se manifiesta ese racismo estructural en España, algo que va desde el lenguaje a las relaciones de amistad o de amor, pasando por las muertes en el Mediterráneo o situaciones como la de Ceuta. Creo que poner
eso en contexto, reconocer esa existencia del racismo, nos puede llevar a ese siguiente paso, ¿no? A ese objetivo que quiero conseguir con este libro. Es que uno, la población española sea antirracista, que no solo se quede en el no soy racista, sino que pase a ser antirracista. Y dos, que muchas personas racializadas, migrantes, que hemos nacido, que hemos crecido aquí, encuentren algunas respuestas de lo que les está sucediendo, ¿no? Yo es algo que de pequeño he echado en falta, ¿no? Ahora echando la vista atrás, digo, si hubiera conocido el por qué me ocurrieron unas cosas, si hubiera tenido herramientas para enfrentarme a ello, probablemente mi vida hubiera sido diferente, ¿no? Entonces yo creo que con este libro trataba de tener esta herramienta, de poner esta herramienta al servicio de toda la sociedad, de quien lo sufre directamente, pero de quien quiera ver cómo es el racismo en España y quiera actuar contra ello. Este libro yo creo que sería necesario, yo digo que es un imprescindible, ¿vale? En la vida de todas las personas en sí, pero sería imprescindible incluso en las escuelas. Las escuelas Sí. es, vamos, súper necesario. Como este libro, así como otras cosas que se están perdiendo, que es la inteligencia emocional, la filosofía, es decir, todo esto, aunarlo como herramientas desde la base, desde la infancia, para que crezcan con esta, precisamente, con esta normalización de lo que es normal. Exactamente, De lo que es normal. de lo que debería ser normal, pero para mucha gente y para instituciones no lo es. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas cuestiones, ¿no?, que no aprendemos en el sistema educativo ni fuera del sistema educativo, que ese es el problema, como pueda ser igual la educación sexual, es algo que nos falta, ¿no?, también de jóvenes y que tenemos que aprender. Y yo creo que sí, que además es una cuestión que no solo está presente en la sociedad, sino que va a más, ¿no? Ahora mismo, entre los menores de 18 años, uno de cada cuatro tiene ascendencia de origen migrante, ¿no? Esto nos dice que la juventud que viene es muy diversa racialmente. Solo hace falta asomarse a un colegio cualquiera y ves una diversidad racial brutal. Esto es algo que te asomas y lo ves. Entonces yo creo que con esto, si entrara en las escuelas, en los institutos, permitiría que cuando en un momento en el que estás conformando tu identidad, ¿no?, de la adolescencia y estás empezando a experimentar distintas cosas, con esto tengas allí a mano algunas respuestas, tengas un conocimiento antirracista que te ayude a identificar esto y con la gente que te rodea permita como luchar contra ello. De hecho, Moja, ya se dice que realmente raza en sí no existe, existen etnias, por lo cual, precisamente por la diversidad en la que estamos ya, en la que estamos metidos todo el mundo. Si empezamos a sacar el ADN, pues probablemente haya muchísimas mezclas, independientemente de que la raza o el origen de la vida se dice que fue incluso en el África Oriental, para quien no lo sepa. O sea que podemos decir muchas cosas, pero la vida comenzó en África, señores. Se dice. Claro, sí, bueno, yo creo que es importante hacer esa mirada a la historia, ¿no? Empezando por el propio concepto de España, ¿no? Para empezar, los árabes han estado en España durante más de 700 años. Tanto, por ejemplo, Guinea Ecuatorial fue una colonia española hasta hace 50 años, era una provincia española. Si tú nacías en Malabo, automáticamente eras español. Español. Y todo esto, como muchas veces se nos olvida, evidentemente, la historia, ¿no?, de Colón, ¿no?, respecto al continente, respecto a América Latina, habla mucho, ¿no?, de esa relación histórica que existe. Todo eso nos ayuda a entender que la diversidad racial es un hecho. Y aunque el objetivo último, ¿no?, deba ser que la condición racial no sea algo que marque las diferencias en el trato, lo cierto es que lo hace, ¿no? Esa es la realidad y por eso he escrito este libro y por eso se hace tanto asunto. Entonces yo creo que es importante señalarlo, decir, bueno, existen esas diferencias, pero el problema está en qué se hace con esas diferencias, ¿no? O sea, una cosa es que tú eres una mujer blanca, yo soy un hombre negro y eso no tendría que implicar nada en nuestra relación, en nuestro trato el uno al otro. Sin embargo, no siempre es así, ¿no? Por todo lo que hemos aprendido. Y lo que tenemos que hacer es precisamente destruir eso, ¿no? Destruir que por el hecho de un color de piel, por un origen migrante, el trato sea diferente, ¿no? Eso es ahí a donde tenemos que llegar, a la raíz del problema. Es absurdo, es que a día de hoy, como yo digo, que evolucionamos mucho tecnológicamente,
pero socialmente y como especie nos queda tanto por evolucionar. Hay tantos estereotipos que romper, el estereotipo que al final conlleva un prejuicio y el prejuicio a una discriminación, y ahí yo creo que son las bases fundamentales donde hay que trabajarlo. Pero tanto muchas veces el estereotipo positivo como negativo, que también a veces... Claro, esto evidentemente puede tener una doble cara, ¿no? Y esto, pues no sé, por ejemplo, con el deporte, ¿no? Con el deporte se dice, no, es que los negros son los que mejor corren y los que más corren y tal. Y es como, bueno, igual habrá que explicar por qué corren más, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, en los países en Kenia o Etiopía, el correr es un deporte nacional, o sea, es algo en lo que se apuesta a toda la población. Al igual que, por ejemplo, pues en España, pues el fútbol, por ejemplo, está mega institucionalizado, tan presente que es normal que muchos de los mejores futbolistas del mundo sean españoles. Pero yo creo que precisamente lo que dices, ¿no? De ese estereotipo que lleva a los prejuicios y a esa discriminación, por eso es tan importante ir a la raíz de la situación, de dónde sale eso, ¿no? Cuando seamos capaces de erradicar esa raíz, eso ya no podrá como desarrollarse, ¿no? Por eso en el libro trato de hacer ese ejercicio, de ver las consecuencias, pero de cada consecuencia irme a las causas, ¿no? Entender las causas, de dónde viene esto, porque así, si sabemos de dónde viene, seremos más capaces de atajarlo. Y evidentemente, si somos capaces de entenderlo desde que somos pequeños, desde que estamos conformando nuestro conocimiento, si lo llenamos de conocimiento antirracista, pues es evidente que va a ser más difícil que de mayores seamos racistas, ¿no? Pero si lo vamos aprendiendo desde pequeños el conocimiento racista, pues las posibilidades de que seamos racistas de mayor pues son muy evidentes. Es que es lamentable porque el ser humano nace limpio de condiciones, puro. Dice, porque al final te vas condicionando, vas creando esa identidad donde evidentemente cuando uno es jovencico, pues no está bien conformada. Entonces no hay una seguridad, no hay una conciencia y esa identidad quizás se va creando a través de la otredad que te puede crear confusión y te hace pensar, es que yo tengo que ser esto. Tú has llegado a decir que te has sentido Europa en la calle y África en casa, ¿no? Exacto. Como que tienes que ser solo una cosa, ¿por qué no puede ser todo? Explícame, explícanos. Sí, es que yo creo que esta es una cuestión clave, ¿no? Que en este caso afecta a la cuestión migratoria y condición racial, pero se puede trasladar a muchos otros ámbitos también, ¿no? De una forma distinta. En mi caso, pues era así, de entender que lo español, lo europeo era siempre lo bueno, ¿no? Y que lo africano, lo negro era lo malo. ¿Por qué? Porque sobre lo africano, sobre lo negro, pesan multitud de estereotipos, ¿no? La incivilización, la incultura, la suciedad, todo eso pesa sobre ello. Entonces es más difícil, ¿no? Que tengas como que puedas abrazar eso de una forma como normal, ¿no? Esto lo cuento con un ejemplo como muy de calle, muy de andar por casa, pero creo que ilustra muy bien, ¿no? Cuando hablo de la comida, ¿no? Yo digo, bueno, es que yo crecí, pues mis platos favoritos son la tortilla de patata y el arroz con salsa de cacahuete. Y a veces, ¿no? Consideraba, ¿no? Que el arroz con salsa de cacahuete era algo que, de lo que no de lo que no presumir, ¿no? De lo que si quería como sentirme, digamos, integrado dentro de España, pues yo tenía que comer tortilla de patata y es como, no, cuidado, o sea, no son excluyentes, ¿no? Son cuestiones que forman Claro. parte de mi identidad, el comer arroz con salsa de cacahuete y comer tortilla de patata, y no tiene nada de malo, ¿no? Esas dos partes de mi identidad, de mis culturas, pueden Claro. convivir plenamente y no son excluyentes, ¿no? Sino que son complementarias y de hecho creo que hacen bueno, que mi ser pues tenga una mayor riqueza, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que es que esos son los complejos que nos llegan a hacer tener, por a crear una inseguridad en la persona, que es lo que te hace replantearte y precisamente avergonzarte, hablando claro, Moja, de avergonzarte cara a la sociedad, pues de lo que llevas dentro, pero ¿por qué? ¿Sabes? Entonces, con todo eso habría que romper claramente, claramente hay que romper. Mm. Eh, Moja, te quería comentar según dicen, eres una de la, según dice la amplia mayoría, eres una de las voces más jóvenes del activismo racista aquí, en Antirracista. España. Antirracista, antirracista. ¿Ese es tu sentimiento? ¿Tú sientes que es así? Bueno, yo lo que
sí que veo es que, bueno, a raíz de mi trabajo como periodista, como activista, presidente de SOS Racismo, yo fui presidente de SOS Racismo con 23 años, lo cual ahora he hecho la vista atrás y digo, menuda locura, ¿no? Haberme metido en ese fregado tan joven. Y eso ha permitido que, bueno, que mucha gente durante estos años pues me vaya conociendo, ¿no? Vaya sabiendo en lo que he estado trabajando, lo que he ido impulsando y ahora pues con este libro también. Pero yo trato siempre de insistir en que activistas contra el racismo podemos ser todos, ¿no? Somos todos, podemos ser todos. Yo, en mi caso, pues el hecho de trabajar en medios de comunicación me da un altavoz y eso te da una visibilidad. Pero yo animo a, precisamente con el libro este, lo que trato es que todos seamos activistas antirracistas, ya sea en nuestro ámbito, ¿no? Profesional, pues el periodismo, hay gente que lo será desde el derecho, hay gente que lo será desde la educación, porque son profesores, hay gente que lo será desde, La no sé, música, el desde la música, deporte. desde cualquier ámbito, y eso estará bien, ¿no? Porque si entendemos que el antirracismo es algo estructural que afecta en todos los ámbitos de la sociedad, al igual que el machismo, ¿no? Que entendemos que afecta en todos los ámbitos de la sociedad, pues ese antirracismo tiene que ser lo más amplio posible, ¿no? Y abarcar todos los espacios posibles para no darle espacio al racismo, ¿no? Yo creo que le dejamos mucho tiempo, mucho espacio al racismo y yo creo que le tenemos que quitar tiempo, le tenemos que quitar espacio lo más rápido posible. Totalmente. Ese ismo negativo tiene ya que, como dice, Eso tacharse, ¿no? es, exactamente, Tacharse. exactamente. Bueno, ahora me ha venido paisanos tuyos también que son muy activistas antirracistas. En la música tenemos ahí al Chojín, que vamos, da Efectivamente, mucha caña. efectivamente, sí. Entre otros, con ese rap antirracismo, independientemente de su día a día. Tenemos en el fútbol, por ejemplo, a los hermanos Williams, en el deporte también a Sabané. Y no sé si conocerás, que también tenemos mujeres, por supuesto. Tenemos, y hablamos de antirracismo, en este caso estamos hablando de los negros, pero no hay que olvidar que tenemos una etnia que es española de hace 5 siglos, que es la gitana. Entonces, Efectivamente, sí, sí. Bueno, esto es una cuestión que trato de mencionar varias veces en el libro, ¿no? Por ejemplo, a la hora de acceder a una vivienda, de cómo nos enfrentamos a esa discriminación. Por ejemplo, las personas negras, por ejemplo, ya solo con el hecho de tener un nombre que se intuye, ¿no? Que es extranjero, o las personas gitanas, ¿no? Que en cuanto mencionan su etnia, hay una serie de estereotipos desde hace siglos, ¿no? Que ya vienen en nuestra sociedad, que automáticamente cuando se piensa en una persona gitana, se piensa en una persona delincuente, etcétera, etcétera, que no te va a cuidar el piso y por lo tanto no se alquila, ¿no? Entonces, sí, yo creo que si queremos hacer un buen antirracismo, tenemos que entender cómo el racismo golpea a las distintas comunidades, ¿no? La matriz es la misma, el constantemente considerar excluirnos, pero hay a determinadas comunidades pues nos afecta de una manera concreta, ¿no? Hay algunas cosas que son comunes, como la discriminación a la vivienda, pero luego como nos golpea es algo concreto. Y en el momento en el que lo entendamos, seremos más capaces de empatizar con todo ello y activarnos, ¿no? En ese antirracismo. al final es que el racismo es fruto del desconocimiento, pienso yo, de ese... Ah, no, pensaba que se había quedado ahí parado en stand-by. Es fruto del desconocimiento, quizá, o del no querer tampoco conocer. No, no Yo sé. creo una de las cosas en las que me gusta insistir, mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto. A mí había una cosa sobre la que pensaba mucho, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede ser que con 4 o 5 años un niño, ¿no? Vamos, que está aprendiendo cómo funciona la vida, con 4 o 5 años, ya sepa que diciéndole a un chaval, a su compañero negro de 4 o 5 años también, sabe que diciéndole conguito está metiéndose con él, ¿no? A mí era algo que decía, es que yo al principio pensaba, digo, es una cuestión de ignorancia, pero digo, ¿por qué la ignorancia siempre cae del lado del racismo, ¿no? O también a veces cae del lado del machismo, ¿no? Como ya desde pequeños sabemos pues que nos podemos meter con las chicas por X o por Y, ¿no? Por distintos motivos. Y esto es algo que aprendemos, ¿no? Yo creo que esto es algo que aprendemos, porque además no aprendemos solo en el colegio, aprendemos viendo la tele, aprendemos ahora con las redes sociales, aprendemos de muchas maneras y entendemos, vamos entendiendo como todo eso y haciendo esos mecanismos. Yo lo que apuesto es que apostemos por el conocimiento antirracista, desde muy pequeños además, ¿no? De que
evidentemente no vamos a hablar, no vamos a poner este libro a niños de 5 años, evidentemente, pero yo creo Ya, que en cada punto podemos ir hablando para que a medida que vamos creciendo, empecemos a ver la diversidad racial como una riqueza y no como una eso es, amenaza. Sin embargo, como lo que es. exacto, sin embargo, el primer contenido que acabamos recibiendo siempre es como, es que los negros tal, incluso en las familias, ¿no? El padre está igual viendo las noticias, mira estos negros que vienen en patera, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos aprendiendo. Entonces yo creo que desde pequeños tenemos que, como sociedad, apostar por un conocimiento antirracista, ¿no? Y que crezcamos ya desde pequeños con ese mensaje, ¿no? Y lo vayamos ganando viendo las películas en las redes sociales, en nuestro día a día, en los profesores, los padres, y así como empoderarnos en ese conocimiento. Para ello creo que hay que empezar a ir eliminando esos microrracismos que son pues en el lenguaje cotidiano, moja, esas frases hechas, eso. Hay incluso quien dice que en el chiste que hay que tener humor, pero una cosa es el humor y otra cosa es la ofensa o buscar el chiste fácil sobre una ofensa, ¿sabes? Pienso yo, Sí. y mira que tengo un sentido de humor que a mí me encanta reírme de todo, de mí Bueno, misma, a mí también, a mí también. Sí, sí. pero No, o sea, es una cuestión que está allí. Yo creo que, por ejemplo, las cosas del lenguaje y así es lo que tenemos más a mano, ¿no? Es lo que tú ya puedes hacerlo. Una cosa que, por ejemplo, en una charla hacía era que decía, bueno, de la gente que estáis aquí, coger vuestros móviles, abrir la galería y decidme cuántos tenéis la imagen del negro del WhatsApp. Y claro, o sea, enseguida todo el mundo abría su móvil y todos tenían, esto hace unos años, ¿no? Pero todos tenían ahí recientemente una imagen del nuevo WhatsApp que les había llegado por alguno de sus 58 grupos de WhatsApp. Y, ya. y claro, eso es como algo que tú ya tienes, como luego lo explicas y dices, bueno, pues esto tiene este origen sobre un estereotipo, tal, 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 tal. Entonces tú ahí como lo tienes como muy a mano, ¿no? Es algo que tú puedes hacer como ya, ¿no? Empezar a pensar sobre eso y decir ya. Pero yo creo que esto no nos tiene que hacer como decir, vale, yo ya no digo estas expresiones o yo ya no tengo esta imagen del negro, pues ya está, ¿no? Sino que tenemos que siempre ir cada vez más allá, ¿no? Y empezar a ir a lo profundo y empezar a conectar, ¿no? Con todas las cuestiones estructurales que hay, ¿no? Es que es un poco lo que intenta hacer este libro. Es como, esto no nos quedemos como en solo un primer paso, ¿no? Por ejemplo, para acabar con la violencia machista, no solo necesitamos que se dejen de hacer piropos groseros cuando pasa una mujer en la calle, ¿no? Sino que eso es como lo que tenemos más a mano, en plan, no decir piropos groseros a alguien que no te lo ha pedido, pero los siguientes pasos tienen que ser como decir, bueno, ¿cómo se hace la relación con mi pareja a la hora de las tareas del hogar? ¿Cómo es la relación cuando hacemos el cuidado de los niños? O qué pasa cuando en un grupo de chicos de repente empiezan a pasar chistes denigrantes contra las mujeres. ¿Qué hago yo? ¿Me quedo callado o digo algo? Como ir siempre como más pasos más allá, ¿no? El antirracismo no termina, ¿no? Y esto es algo, el antirracismo, el feminismo, cualquier movimiento de justicia social, no termina hasta que esa discriminación nos desaparece por completo y nos queda camino. Mucho camino porque hay que ser muy proactivo en esto. Moja, tú llegaste a decir que te odiaste por ser negro. Eso es muy fuerte. Pero Sí, sí, el sí, cuento es... es que es muy fuerte. Hacerte Sí, creer tu piel que es inferior o no gustarte o negarte a ti mismo. es muy fuerte, pero yo creo que es un camino que es natural, ¿no? Cuando tú ves dos cosas. Por un lado, que sobre tu color de piel pesan un montón de estereotipos negativos. Y cuando por otro lado ves que muchas de las situaciones negativas que te van ocurriendo a lo largo de la vida desde que eres pequeño tienen que ver con tu color de piel, pues por ejemplo cuando vas a jugar a fútbol, como me pasaba a mí, y gente del equipo contrario te insulta por el color de piel cuando igual estás en un grupo con amigos y de repente una chica dice, yo no me voy a, mi prima no se va a liar con el negro, ¿no? Como cuento Ya. en el libro. Esas situaciones con las que te vas encontrando y hay momentos en los que evidentemente como no tienes como esa contraposición dices, joder, es que si no fuera negro, todo esto no me pasaría, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Y dices, es que te odias por ello, incluso a veces deseas como, ojalá no tuviera esta piel. Y eso está fatal, ¿no? Porque ser negro no es malo. Lo malo
es que haya gente que por ese color de piel considere que tú mereces un trato distinto, ¿no? Y es ahí donde habría que poner el foco y no sobre uno mismo, como me ha pasado a mí, pero como le pasa a muchos otros chavales y chavalas negros. Yo conozco, tengo casos muy cercanos, muy directos, en los que han tenido ese conflicto de identidad. Incluso los mestizos, ahora vamos a hablar del mulato y el mestizo. ¿Tú qué consejo le darías? Que lo has estado diciendo a lo largo, creo que a lo largo de la entrevista, la riqueza y de la diversidad cultural y el sentirse realmente privilegiado, porque creo que en el fondo es hasta un privilegio si lo cogemos desde el lado positivo. Pero ¿tú qué le aconsejarías cuando están en esa lucha interna, en ese Bueno, conflicto? yo creo que, bueno, por ejemplo, ¿no? Con mucha gente que igual su padre es negro de origen senegalés, por decir una cosa, y Ujú. su madre es española de origen andaluz. Em, por poner un ejemplo Un así al ejemplo. aire. Un ejemplo así al aire. Pues sí, o sea, yo entiendo, ¿no? Que, pero, o sea, una cosa que tenemos que entender es que, por ejemplo, ese hijo o esa hija va a ser identificado como una persona negra, ¿no? Independientemente de que su familia tenga esa composición, a ojos de la sociedad va a ser una persona negra, ¿no? Y yo creo que el primer paso es como asumir, es como, vale, bueno, yo tengo estos orígenes, la gente me ve como una persona negra, ¿cómo me veo yo en ese mundo? Yo creo que tenemos que aprender, ¿no? De todo lo que nos rodea, ¿no? De ese origen pues, senegalés en este caso, de ese origen andaluz, entender que todo eso forma parte de tu identidad y que es algo que suma, que nunca resta, y, Totalmente. y entender bueno, que la discriminación racial, a pesar de que tu madre o tu padre puedan ser blancos o españoles, puede formar parte de tu vida, ¿no? Y eso, pues hablando pronto y mal, es una mierda, ¿no? Como asumir eso, ¿no? Como decir, oye, yo no tendría que estar pasando por eso, ni yo ni nadie. Pero lo acabas pasando, ¿no? Por eso es como tan importante armarnos, que la familia sea consciente de eso también, ¿no? Que esto es muy importante, que la familia sepa que bueno, nuestro hijo o nuestra hija se va a enfrentar a esto, le tenemos que apoyar, ¿no? Y tenemos que reforzar ese autoamor, ¿no? Ese amor propio y que entienda que cuando alguien le discrimina con su color de piel, no es su problema, sino que es problema de nosotros, ¿no? Y ahora es ahí donde nos tenemos que encontrar y decir, vale, esto es lo que soy, yo estoy tranquilo con lo que soy y el problema no lo tengo yo, sino que lo tienen otros. Totalmente de acuerdo. Y yo apuesto porque se diga con dignidad y con orgullo la palabra mulato y la palabra mestizo. ¿Sabes? Que no se avergüencen de decirla tampoco, porque hay muchos que por parte y parte le dicen, no, no, no te avergüences. ¿Sabes? No creo que Y tampoco tenga que ser un... creo que la palabra negro, que durante mucho tiempo se ha tomado desde una parte despectiva y no descriptiva, como tiene que ser, creo que es algo que tenemos que reivindicar, ¿no? Porque yo creo que durante mucho tiempo algo descriptivo se ha denigrado hasta tal punto que decirlo, incluso a mucha gente le cuesta decir la palabra negro. Cierto, ¿No? cierto. Y no tendría que ser así, ¿no? Pues si tú, por ejemplo, dices, oye, este Moja es una persona negra, no pasa nada por ello, ¿no? Porque yo no lo considero un insulto, no es un insulto, es algo, una forma para describirme, al igual que si alguien me dice Moja es un hombre, es una forma para describirme y ya está, ¿no? O Moja es una persona que lleva de pelo rizado, es una forma descriptiva y ya está. El problema está que durante tanto tiempo ha cargado con tanta carga negativa que a veces tratamos de evitarlo y es como, no, no, Sí. yo soy una persona negra que además es mestiza porque mis padres son de origen gambiano y andaluz y no tiene nada malo en ello. Otra vez, ¿no? Tenemos que ver que las cosas, hay que ver la carga que le ponemos, ¿no? Con la palabra negro es eso, ¿no? La palabra negro como forma descriptiva está perfecto. Sí, por Ahora, favor. si le añadimos la carga despectiva, ahí ya estamos entrando en el problema, ¿no? Que hemos tenido desde siempre. Yo creo que está muy bien que eso, porque estarás de acuerdo conmigo en que llamar a un negro de color me parece a mí que es Bueno, absurdo y creerse ya que están haciendo una sutileza, una delicadeza, por favor, negro es negro y no pasa nada. exactamente, exactamente, y sin ningún problema. Exactamente, descriptivo, no despectivo, como acabas de decir. Moja, yo, vamos, por mí me encantaría seguir preguntándote, diciéndote, hablándote, porque es un tema súper interesante, que nos pegaríamos muchísimas horas. Bueno, tengo una pregunta por aquí que me dice la Dire de la radio, que te A ver, quiere por casualidad. Te pregunta si conoces personalmente a Ali Kandre, que es senegalés,
pero está, es de origen senegalés, pero él está en el Consejo de los Diputados de aquí del PSOE, es político. Sí, sí, a Luc André, sí, del diputado del PSOE, de origen senegalés, que estuvo en Canarias y tal, sí, De hecho, vive le aquí. conozco. Sí, Ah, pues sí, aquí. le conozco y sé quién es, sí. Lo conocemos. Y al igual que también quería mencionar a Rita Bosao, de Guinea Ecuatorial, tampoco quiso Eso dejar es. de mencionarla. Es que me ha dicho que me gustaría que hicieras mención. Digo, pues yo menciono a todos, a quien tú quieras, para que veas que Sí, tenemos a bueno, personas aquí activas en la política y fuera de ella. sí, sí, yo creo que es importante, ¿no? Como reivindicar nuestra presencia en los parlamentos como una justicia, ¿no? El lugar que se supone que representa a todos los españoles tiene que parecerse a esos españoles a los que representa, ¿no? Y que Exactamente. esté Lucandre o que esté Rita, pues es sin duda un sinónimo de que, bueno, de que se están empezando a hacer las cosas como deben, ¿no? Ya toca, ya tocaba. Yo Mm. creo que, bueno, no sé si tú habrás notado la diferencia de a lo mejor desde tus inicios, de que eras un crío hasta ahora, ha habido una evolución. Yo creo que cada vez somos más conscientes del racismo, estamos teniendo cada vez más conocimiento antirracista y cada vez más gente está entendiendo la necesidad de ser antirracistas. Y eso es el primer paso para hacer ese cambio, esa acción y construir ese mundo libres de racismo, de machismo, de homofobia que queremos, ¿no? Ese mundo de justicia e igualdad que soñamos, que queremos y que vamos a construir. Yo trato de ser optimista siempre y sí, lo tenemos que conseguir. Tratar de hacer un mundo mejor, creo que no es tan difícil. Simplemente es el respeto al diferente, al gordo, al flaco, a la alta, a la baja, a la negra, a la blanca, a la china, a la colorada y a la trans o a quien sea. Creo que no es tan difícil hacer un mundo mejor. Así que, Moja, si nos quieres comentar tus redes sociales, dónde poder adquirir tu libro, Bueno, pues dime. me podéis encontrar en redes sociales como @mojagereu, MOHAGERHOU. Y el libro se puede encontrar bueno, desde las casas del libro, se puede comprar por internet, hay como distintos, o sea, es por suerte el estar en una editorial tan grande, ¿no? Como es Península dentro del Grupo Planeta, pues permite que se distribuya bien. Y eso es bueno, ¿no? Que el antirracismo se distribuya que sea accesible y que cualquiera, ¿no? Pueda encontrarlo y pueda comprarlo y pueda empaparse de ese conocimiento antirracista. Pues si quieres añadir alguna cosita más, Moja, este es tu momento. Por mi Si parte, eso no, es todo. pues te doy las gracias enormemente. Tengo que decir que yo ya me he hecho con mi libro, estoy encantada, ¿vale? Así Vale. que lo aconsejo totalmente como un imprescindible. Muchas gracias, Moja, a seguir y nada, en la lucha antirracista, que yo soy una bella, pero Seamos antirracistas, sí. Gracias. seamos. Un abrazo enorme de corazón. Cuídate. Amigos y amigas de Una Loca de Remarte, hasta la próxima semana. Ya saben, no dejes de hacer locuras, pero tan maravillosas como esta, por favor.